Testing, testing, testing. 1, 2. Can you hear me? Okay, now. Hola, buenos días familias, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su espacio, a este podcast de Platiquemos entre Padres. El día de hoy vamos a traer un tema que es bastante interesante y que pues es de nuestra incumbencia, tanto si tienes hijos, si eres profesor o si tienes amigos o simplemente como papá, para que sepas, porque bueno, nunca estás exento de estar expuesto a las discapacidades ni a este tipo de condiciones como la que vamos a hablar ahora, que es el espectro autista, perdón. Y para ello tenemos una invitada muy querida en este podcast que se llama Elisa Sánchez o Ruth Sánchez, también la conocen por acá. Ella estuvo la semana pasada compartiéndonos un poquito acerca de su maternidad, estuvo compartiéndonos como lo que nadie le dijo de ser mamá, tiene un episodio súper bonito, entonces si no lo han ido a escuchar, les súper recomiendo que se den una vuelta después de terminar al de la semana pasada, que está increíble. Pero bueno, ella, además de ser mamá, también es una profesional, ella es una maestra y ella ha puesto mucho tiempo en instruirse en este tema de lo que es el autismo para poder ayudar a más familias, a madres, padres de familia y además también a los niños, ¿no? Entonces, Ruth, muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez, en este podcast. Gracias por el tiempo que te has hecho. ¿Cómo estás? Hola Diana, buenas tardes, mucho gusto otra vez. Me siento privilegiada de que me hayan invitado otra vez y más porque esta parte que vamos a platicar hoy me parece sumamente importante compartirla, que si bien muchas personas pueden decir, oh, los papás siempre nos estamos quejando, bueno, también escuchar la otra parte. Y yo que tengo la oportunidad de ser tanto mamá que vive en el autismo, pero también una persona que trabaja directamente con niños con autismo, pues también es importante que los papás nos escuchen y sepan los retos a los que nos enfrentamos y darle voz también a los docentes porque estamos atravesando situaciones bastante complicadas, son muy retadoras en las que el sistema prácticamente nos está exigiendo trabajo sobrehumano en condiciones nada favorables y espero que esto nos sirva a todos. Muchísimas gracias a ti también por traer el tema, porque cuando yo te contacté, o sea, me dijiste, no, yo puedo hablar de los dos, ¿no? Yo voy a hablar de todo, y entonces muchas gracias por ese corazón tan generoso que tienes. Y bueno, para irnos metiendo un poquito en materia, se habla mucho del autismo, ¿no? O sea, últimamente también yo creo que conforme la ciencia ha ido avanzando, más casos van saliendo y realmente nosotros los mortales, ¿no? O sea, tenemos muy poca información de lo que realmente es el autismo. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito de qué se trata esto del espectro autista? Bueno, en términos científicos es un trastorno neurológico del desarrollo en el cual los niños tienen algunas áreas afectadas, específicamente el lenguaje, la comunicación y otras afectaciones sensoriales. Eso es en términos científicos. En términos normales, comunes, para que cualquiera nos entienda, son niños que el desarrollo de su cerebro es completamente diferente al de cualquier niño, que se divide en dos categorías, neurotípicos o personas normales. A mí no me gustan esos términos, me gusta más neurotípico, y neurodiversidad, es decir, niños que están no solamente en el espectro autista, sino en cualquier dificultad de aprendizaje o cualquier necesidad educativa especial. Entonces, son esos dos grandes grupos, neurotípicos, neurodiversos, y el autismo entra en esto, en la neurodiversidad, y son niños que efectivamente, por alguna cuestión que todavía no se sabe, todavía hay, esto, como bien lo decías, es reciente, que estamos empapándonos más, todavía hay gente investigando, tratando de encontrar el origen. Hay dos corrientes muy fuertes, tanto que es genético, como que son algunas cuestiones ambientales o simplemente la combinación de ambas, es decir, que hubo alguna situación durante el embarazo más la carga genética que llegó a que sucediera esta situación neurológica y que se viera afectado el neurodesarrollo de los niños. Entonces, en realidad no se sabe, pero no es una enfermedad, eso quiero que quede muy claro. Mucha gente lo maneja así porque algunos niños necesitan medicamentos, pero no es una enfermedad. Simplemente es una condición de vida diferente, la cual representa muchos desafíos tanto para las personas autistas como los cuidadores, los maestros, los padres de familia, obviamente, y todo el ambiente que está en torno a una persona autista. Sí nos enfrentamos a retos bastante grandes, sobre todo cuando no conocemos o no entendemos en sí lo que es el espectro. Y lo difícil aquí, Diana, es que el espectro es enorme, es decir, jamás te vas a encontrar un autista igual a otro. Parecido, sí, igual no.
por eso es un espectro, es una amplia variedad y por eso también a mí me preocupa mucho el que tanto en las escuelas, en el sistema educativo como en las familias, tendemos a encajar, no habla, hace ciertos movimientos, autista. Superdotado, es un genio, autista. No, es decir, en medio de esos dos, ahora sí que yo llamaría que serían como como las esquinas de cada uno. En ese medio hay niños que no son superdotados, hay niños que usan pañal, hay niños que sí hablan, hay niños que sí se comunican, pero no expresan lo que sienten. Entonces es muchísima información que sí necesitamos aprender, tanto en el área educativa como en el área familiar. ¿Por qué? Porque, lo vemos que habla, y te lo voy a decir con un ejemplo personal que me pasa muy seguido en las dos áreas, familiar y educativa. A mí no me creen que mi hijo es autista, a pesar de que tengo un diagnóstico que al doctor y al equipo le tomó cerca de 3 años, o sea, que no lo hice yo, que no me lo inventé yo, pero lo ven que habla, que es independiente en muchos aspectos y me han dicho, es que no parece, y tú no sabes cómo duele eso, que te digan, no parece cuando los retos que enfrentamos todos los días dices, oh Dios, si la gente viera, si la gente supiera, no diría eso. Sí llega a lastimarme, personalmente te lo digo, te lo comparto con toda honestidad, sí me he llegado a sentir, no ofendida, pero sí lastimada, decir, si ustedes supieran lo que a mi hijo le ha costado ser verbal, cuántos años de terapia ha tomado para verlo hablar como es, lo que le ha tomado caminar sin golpearse, tantas cosas, no se atreverían a decir eso. Entonces, también en el aula sucede mucho. Ven que el niño está quieto, copia, hace todo, es normal. Pero en sí, para lograr todas esas cosas, hay un proceso detrás que tenemos que conocer, que tenemos que entender y que tenemos que estudiar, porque todos los días está saliendo nueva información. Y algo que yo estoy haciendo recientemente que me está ayudando mucho a aprender más es escuchar a la comunidad autista. Yo creo que ellos ahorita están haciendo un gran trabajo en redes, porque al escuchar los testimonios de autistas adultos, aprendo más sobre mi hijo, me doy cuenta de ciertos errores, cambio algunas cosas, investigo más, porque nada mejor que escuchar a una persona que lo ha vivido 20, 30 años, contarte sus experiencias para decir, wow, tal vez eso le pueda estar pasando a mi hijo, y si bien no es igual, pero me sirve como referencia para tener más empatía tanto con mi hijo como con los niños que trabajo a diario. Entonces, eso es lo que está ahorita, no hay en sí como que ya está todo definido, pero sí hay mucha información nueva saliendo y sí tenemos que seguir hablando de esto. Se me hace bien interesante y muy importante lo que comentas, esta gran diferencia entre que no es una enfermedad, es una neurodivergencia, dijiste. También hay quienes lo clasifican como discapacidad, ¿cierto? Entonces, o sea, al iniciar el episodio y también creo que como quede claro, porque el autismo tampoco es una discapacidad, ¿cierto? Es o sí entra dentro de la gama de las discapacidades, un tipo. Mira, la comunidad autista, que Ujú, es altamente funcional, no le gusta que se use ese término porque ujú, ciertamente no se identifican así. Te vuelvo a ujú, repetir, a mí se me hace súper importante validar sus voces. claro. Sin embargo, la comunidad científica y en el ámbito educativo, si no lo metes como discapacidad, no recibes las terapias, no recibes los servicios y no te dan el apoyo que los niños necesitan. Entonces, se puede decir que aunque no nos guste, tenemos que usar el término. ¿Para qué? Para recibir el apoyo que nuestros niños necesitan. Perfecto, porque eso se me hace muy importante porque para empezar a nombrar las cosas, yo creo que primero, o sea, como que siento que es el primer paso, ¿no? Nombrar las cosas como son y tener la información correcta para poder usar los términos correctos. Claro. Em, Fíjate que muy curiosamente ayer me mandaron un podcast ay, luego les paso el dato, pero está muy bueno, también habla acerca de crianza y el último episodio que sacaron, que yo fue el que escogí, otra vez, el que escogí escuchar, se llama Autismo Invisible e Inteligencia Social. Y justamente es una entrevista a una persona, a una mujer adulta que de hecho sacó un libro porque de toda su vida que le detectaron el autismo ya adulta. Entonces ella da su testimonio justamente. Y esa es otra de las cosas que quería yo preguntarte. O sea, yo sé que es un espectro, como dijiste, ¿no? Que va como tiene muchas gamas y tiene muchos tipos de comportamientos y qué bueno también que especificas eso, porque muchas veces hay muchos papás que dicen, es que mi hijo es súper tímido, debe ser autista, ¿no? O sea, o de que ven al niño más introvertido y debe ser autista porque es tímido, pues no, nada más es eso, ¿no? Y lo que sí sé es que es un estudio
que se les hace a los niños, todo, o sea, como que no, si es después de cierta edad o antes de los 3 o una cosa así que no se puede diagnosticar o cómo está eso de la diagnosticada. Mira, esto es un tema complicado porque depende del país y las políticas de salud. En Ujú, México, por ejemplo, y me parece que ya en Estados Unidos recientemente, no estoy muy segura, pero a partir del año y medio ya mm, ya están como las baterías o los tests que se empiezan a aplicar. ¿Por qué? Porque sí hay señales tempranas, sí las hay. Hay estudios genéticos también que ahorita se están desarrollando para detectar incluso desde el embarazo. Todavía no está como vigente, pero también están intentando como para, ¿sabes?, hacer todo más a tiempo, la mm, intervención sobre todo. Pero normalmente te puedo decir que empieza alrededor de los 2 o 3 años cuando ya las familias están tomando acción. Pero mm, con estos estudios recientes que se están haciendo ya desde el año y medio, ya se puede detectar, pero desafortunadamente depende de las políticas de salud del país, porque ahí hay cuestiones políticas y de ética en las cuales no nos vamos a meter ahorita, pero que se tienen que respetar también porque pues por algo están, ¿no? Pero sí depende dónde se haga el diagnóstico y la intervención. Entonces, ¿por qué entre los 2 y 3 años? Porque es cuando más te das cuenta que hay algo, porque no convive, no socializa, no te mira, no te responde, parece que te ignora, camina de puntitas, no tiene equilibrio o no tiene esa fuerza motriz, tanto en sus pies para caminar o en sus manos para agarrar, ujú. problemas para comer. Entonces, todas esas situaciones, si somos papás que no tenemos idea de lo que es el autismo, simplemente vamos y vemos, ¿no? A ver qué. Pero cuando ya tienes cierto conocimiento, hay papás que ya van directo a preguntar, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Y el primer paso aquí siempre es el pediatra, porque él es el que te va a derivar con el neurólogo. Y eso es bien importante. La mayoría de los diagnósticos los hacen los neurólogos. Entonces, un psicólogo, para poder decirte sí o para poder aplicar la batería, que es carísima, por eso no todos los psicólogos la tienen. Te estoy hablando que en México está alrededor de 60,000, 80,000 a 120,000 pesos el test completo para Wow. aplicarle a los niños. Por eso los psicólogos difícilmente lo pueden hacer. Para Ujú, aplicarle a los niños el test y decir, sí, tengo las herramientas para hacer la evaluación y decir si es autista. Entonces, estoy hablando de una área bastante complicada y también a veces los neurólogos no tienen esa capacitación, pero se atreven a hacerlo. Y bueno, también hay cuestiones de ética que muchas veces no se respeta, porque este tema, te digo, lo acabas de decir, es muy reciente, mucha gente se está capacitando, mucho psicólogo está aprendiendo, pero sí es una situación en la que tiene que ser un profesional, definitivamente. Que tú como adulto puedes expresar y decir, yo pienso que, yo siento que, ok, ve y hazte el diagnóstico. ¿Por qué? ujú, Porque es válido tener tu identidad y decir, o sea, y es sanador, no importa la edad a la que recibas el diagnóstico, es sanador, es liberador y te llegas a entenderte, pero sí es una cuestión que también no es como un estándar, decir, es así, es a tal edad, no, depende del país, depende del especialista y también depende de la preparación. Y ojalá que todos los papás que van a ir a hacer o a pedir un diagnóstico, aunque se ofenda el neurólogo, le pregunten, ¿usted tiene las baterías? ¿Usted tiene el material para hacer la evaluación? ujú, Si se enoja, por algo será. Pero si lo tiene, te va a decir, claro que sí, y ujú, no está de más comprobarlo, porque hoy hablaba con una amiga psicóloga que me decía, derivé a un niño autista al diagnóstico y el neurólogo lo que hizo fue medicarlo para algo que no tiene. Entonces, ujú. ¿con qué nos estamos topando también como familias? Que sí los profesionales de la salud importan, pero que también hay gente que sí va a ser negligente. Por eso papás, mamás, maestros que van a derivar, pregunten, ¿tienes la formación? ¿Tienes las credenciales? Eh, ¿Tienes la batería de diagnóstico? Si te dice que no, busca a alguien que sí lo tenga y de preferencia confírmenlo, porque si Ujú. no, van a tener un diagnóstico tardío. Qué importante esta información, sobre todo, porque yo creo que muchas veces en esas, etapas tempranas, ¿no? En el que estás preocupado de que si tu hijo tiene o no tiene, o sea, es muy fácil como ya como que nos entre el ansia porque ya nos den una respuesta, ¿no? Entonces, como la Sí. importancia
dar un respiro y buscar, ¿no? Y pedir opiniones y aquí y acá y que realmente confirmemos que el doctor que lo está haciendo tiene los requerimientos necesarios para tratarlo, porque si no también nos van a traer, dando vueltas, ¿no? Como pelotita de ping pong. Tú al inicio del episodio comentaste, ¿no? O sea, tú tienes la oportunidad, además de que tienes a tu pequeño que es autista, tienes la oportunidad de trabajar en una escuela con niños autistas. Y nos comentabas, yo vengo a dar voz a estas maestras que están trabajando con los niños, ¿no? Con autismo. Entonces, ¿puedes comentarnos o platicarnos un poco acerca de esa experiencia? ¿Qué es ser una maestra de un niño autista? Primero quiero comentarte que en la etapa de formación docente que tenemos en México, que fue donde yo me capacité, y en el tiempo que yo me capacité, um, no existía, es más, yo jamás escuché nada sobre autismo. Yo Ujú, autismo lo vine a conocer muchísimo tiempo, pues, en la práctica docente, gracias a que tuve el privilegio de trabajar con niños autistas y sus mamás, unas mamás súper preparadas, me llevaban papeles para leer. Pero te estoy hablando de expedientes así, de tener que leer para poder dar el apoyo a los niños. Entonces, no hay o no había. Actualmente acabo de revisar las materias que se están impartiendo a los nuevos maestros. Sí hay algunas materias, ya están metiendo que educación emocional, pero no hay nada en sí. Es que el espectro autista tendría que ser una capacitación especial para los maestros que quieran trabajar, porque sabes que, ujú, Diana, te voy a decir algo muy importante. Se vale no querer hacerlo. Yo admiro a las maestras que sin conocimiento se avientan y dan lo mejor, pero también se me hace muy irresponsable las maestras que no tienen la preparación, que no tienen la empatía ni las ganas de aprender. Están las dos partes y las he visto y me frustra mucho porque digo, hay que tener humildad y reconocer, no puedo con esto. Y el ujú, sistema te permite moverte, si te dan la oportunidad de continuar en el mismo grado, de cambiarte, o bien pedir apoyo a quien sí sabe. Y a veces como maestros hay algo que yo le llamo el ego profesional, ese ego que no nos permite tener humildad y decir, oye, aquella compañera sabe, voy y le pregunto, que me explique, que me ayude, que me pase unas técnicas. No, la verdad esa parte es la que más con la que más desacuerdo estoy con el área docente, de ese ego que pareciera que nos va a restar credibilidad el pedir ayuda. Desafortunadamente sí los hay, pero también te puedo decir que en los dos sistemas educativos que conozco, que es tanto el sistema de México, en el cual trabajé 11 años, el sistema de Estados Unidos, en el que llevo 5 años, y quiero aclarar que en el distrito en el que trabajo es un distrito inclusivo. O ujú, sea, no es cualquier distrito. Y tú que conoces más o menos sabrás que cada distrito aquí es diferente y hay quienes ni siquiera quieren hablar de inclusión. Bueno, en ujú. el que yo estoy es un distrito inclusivo y te puedo decir que ambos tienen cosas muy buenas, pero también tienen muchas áreas de oportunidad en las que en el área de autismo están prácticamente a ciegas, están aprendiendo, están haciendo lo que pueden, pero como madre puedo decir, no es suficiente. Nuestros niños sí lo están pasando mal, nuestros niños necesitan una verdadera inclusión, no nada más que se nos ponga la etiqueta de inclusivo, sino que sea una realidad y para eso se necesitan hacer muchos cambios, se necesita mucha capacitación, pero sobre todo personas que quieran hacerlo, porque vuelvo a repetir, se vale no querer. Yo que lo vivo todos los días, imagínate, lo vivo en el trabajo y lo vivo en la casa. Termino agotada mental y emocionalmente. Hay días en que solo quiero llorar, porque hay días en que tuve a mi estudiante que la pasó súper mal y recibo a mi hijo y lo pasó súper mal y llegamos a la casa y está súper mal. O voy a trabajar un lunes después de un fin de semana agotador en el que mi hijo estuvo súper desregulado. Entonces, y llego a recibir a un niño muy desregulado porque viene del fin de semana, sí es difícil, sí es muy complicado y hay que amar esto, hay que amarlo para poder apoyar porque los niños merecen una persona que esté ahí porque quiere estar, no por un sueldo, porque en realidad lo que nos pagan no alcanza, no es lo justo tampoco para tanto trabajo, desgaste físico, mental y emocional que nos toca. Me imagino que sí, porque, bueno, yo, y ahorita que estabas diciendo que estabas viendo
ya sabes, como la tira de materias. Yo estoy estudiando actualmente educación en la primera infancia y sí, ya nos están empezando a meter mucho de inclusión, mucho de educación emocional y yo también concuerdo con que falta mucho más y todo lo que uno puede tomar y tiene el interés de tomar, uno lo toma por aparte, ya con sus medios, ya en su tiempo. Pero es una cosa de querer y es una cosa, como decías muy bien, de vocación, es una cosa de querer dar el siguiente paso, ¿no? Pero qué interesante y qué importante esto que dices que el autismo realmente, o sea, como si vas a tratar con este tipo de niños, tienes que tener la capacitación necesaria, tanto física, emocional, mental, educativa, necesaria, porque si estás trabajando con unos niños que necesitan otro tipo de, o sea, tienen otro tipo de necesidades. Sí. Entonces, tú sí tienes que saber a lo que vas, ¿no? Porque yo que he trabajado con niños, o sea, niños a nivel preescolar, que no tienen ninguna condición de autista, yo sé que es pesado y es pesado, o sea, porque es demasiada energía y como decías, ¿no? Está la cuestión de la regulación emocional que muchas veces para poder acompañarlos a ellos en su regulación, uno tiene que estar regulada y a veces, o sea, no siempre llegas regulada, no siempre te es fácil regularte. Ahora, me imagino que eso se debe de duplicar o cuatriplicar cuando estás trabajando con niños autistas. Y sí, la verdad que sí, o sea, a mí me ha tocado de todo, o sea, desde un golpe, una patada, una mordida, yo lo entiendo. Personalmente no me afecta en el sentido de, ay, no, porque entiendo, porque he invertido 3 años de mi dinero y de mi necesidad de aprender. Primero lo hice por mi hijo, tengo que ser honesta, Ujú, porque yo me di cuenta que yo no sabía, entonces si yo quería ayudar a mi hijo tenía que aprender. Entonces me dediqué a estudiar 3 años por mi cuenta, cosa que el distrito no me ofreció, o sea, que tiene muy buenos entrenamientos, sí, tiene muy buenos programas, sí, pero esta capacitación específica, porque déjame decirte que en este tiempo que llevo estudiando, descubrí que para poder trabajar con un niño tenemos que volvernos monitoras de niños autistas y no es lo mismo ser una asistente en un salón de clases o ser una asistente en una escuela que cuida a un niño allá tener la formación de monitora. Es completamente diferente y obviamente los distritos tendrían que pagarles tal cual si fuera una maestra, porque es una maestra que va a entrenar al estudiante para estar en la escuela, le va a hacer todas las ujú, adaptaciones curriculares que requiera, le va a dar todo el apoyo y la contención emocional que el niño necesita. Entonces, eso es lo que yo aprendí siendo monitora y porque lo aprendí, lo practico con mi hijo y lo practico con mis estudiantes. Pero sí te puedo decir que no es un trabajo sencillo, que no es una capacitación fácil, que necesitas tener muchas herramientas y que sí, como le decías, yo tengo que estar bien. O sea, yo no me puedo dar el lujo de no ir a terapia. Yo no ujú, me puedo dar el lujo de vivir en un ambiente de estrés, primero porque mi hijo me requiere bien y segundo porque al yo pisar la escuela, todo lo que yo haya vivido se queda en la puerta y de para adentro está la sonrisa y están las ganas de ayudar a los niños que no tienen la culpa de que mi hijo estuvo desregulado en el desayuno. ujú, ujú, Entonces, aprender a separar esa parte sin terapia no se puede. Entonces, yo tengo mi terapia de cabecera, mi psicóloga de cabecera, que apenas me desregulo yo, porque me desregularon, me ayuda. Entonces, tengo mi kit de primeros auxilios emocionales, que lo tengo que usar. Afortunadamente, en la escuela donde estoy nos instalaron un como saloncito de break, de ujú, descanso, y nos pusieron un horario, nos dan 15 minutos, que si tú en algún momento estás out, vas y te quedas ahí, te anotas y vuelves como a tu centro. Pero no todas las escuelas tienen eso. No hay las posibilidades, a veces no hay los recursos tampoco para eso. Te digo, en nuestro distrito están haciendo muchas cosas muy buenas, están buscando, pero ciertamente falta mucho. Yo espero poder contribuir a esto y por eso es mi lucha también, mi activismo de poder decir, miren, yo no soy su enemiga, no soy la mamá criticona ni la mamá problemática, soy su aliada que tiene las dos versiones y quiere contribuir a ambas. ¿Por qué? Porque no solo se va a beneficiar mi hijo, se va a beneficiar muchísimos niños, pero también mis compañeras, mis amigas a las que veo sufriendo muchas veces y que a veces solamente nos damos un abrazo, una sonrisa y ándale, tú puedes, porque he conocido gente maravillosa que en su ignorancia está dando lo mejor y lo está haciendo súper bien, aún desde su ignorancia.
pero que sí necesita más apoyo, que sí necesita más herramientas y que están deseosas de, pero no hay. Ujú. Qué importante eso que dices, o sea, las herramientas, o sea, que alguien, que tengas la facilidad de ir a un lugar donde te digan, puedes usar esto, que a lo mejor no te va a funcionar el 100% de los tiempos, porque cada situación es distinta, pero te puede, o sea, ya sabes, te puede hacer la vida un poquito más fácil. Este, es súper, súper importante. Y mira, esto me lleva a una pregunta que es, ustedes, o sea, si yo me queda claro que ustedes le dan el todo por todo en el salón de clases con estos pequeños. ¿Cómo como papás y como personas que no estamos, digo, constantemente en convivencia, que no tenemos a lo mejor muchas veces la educación, ¿no? O la formación en este tema, ¿cómo es la mejor manera en la que nosotros podemos apoyar a estas familias y a estos niños? Es una maravillosa pregunta y te voy a responder de las dos maneras, tanto como profesionalmente como del área familiar. De manera profesional, yo creo que siendo honestos. No puedo con niños autistas, no los recibo en mi aula, no porque los discrimine, Ujú, sino porque no tengo la capacidad de crear el ambiente, no tengo las estrategias. Y una de dos, o me capacito para en un futuro poder hacerlo, o simplemente soy honesto con mis supervisores y les digo, no puedo, o me ponen a alguien ujú, que sí pueda también, no vamos a ser dos personas ignorantes en una situación sumamente compleja, o entrénenme, ayúdenme, denme ideas, denme recursos y que hay alguien aquí asesorándome. O sea, ujú, se vale, ujú, porque yo no aprendí de un día para otro y yo no, cuando yo recibí el diagnóstico, yo estaba igual. Por eso me vi en la necesidad de aprender. Pero sí hay que ser muy honestas como profesionales, decir, esto me rebasó, no puedo pedir ayuda, pedir ayuda. Ahora, si tú por el contrario dices, no, yo sí quiero, perfecto. Hay muchos canales en línea, hay mucha gente compartiendo ideas, recursos, hay libros maravillosos en inglés y en español que te pueden explicar. Está 10 cosas que todo niño autista desearía que supiera, se los súper recomiendo. Más de 1000 grandes ideas para trabajar con niños dentro del espectro autista. Ambos están en Amazon. Vayan a comprarlos si realmente quieren. Si eres autodidacta, ve. Hay muchos podcasts informativos, hay canales especiales. En mi caso, yo tengo mi página donde abarco las dos áreas, tanto dando estrategias para trabajar con niños autistas, como a padres y madres de familia, cómo crear los ambientes dentro de casa para regular, para que los niños se regulen o tengan un espacio adecuado siendo autistas. Entonces, yo subo, ahora sí que hago algo para mi hijo y lo subo y les explico cómo hacerlo. Hay talleres de monitores. En algunos lugares le llaman taller de monitor sombra, en otros taller de monitor para niños autistas. Hay escuelas en línea. Está Columbia Regional Program aquí en Estados Unidos. Son maravillosos. Tienen ujú, una página llena de recursos gratuitos y entrenamientos gratuitos. Solamente tienes que darle clic y ahí está el entrenamiento. Si eso sí, si te interesa. Ahora, si no, pues siendo honestos, la verdad, porque los niños sí lo pasan muy mal cuando el maestro no tiene el interés. Ahora, en el área familiar, esto es algo súper importante. Enseñen a sus hijos el respeto a la diversidad. Es muy lamentable. Y te lo digo desde que lo he vivido con mi hijo. Todo lo que yo te platico en realidad lo he vivido con mi hijo. Niños neurotípicos atacando a niños solamente por ser diferentes. Estaba platicando con una amiga que también tuvimos una entrevista y me decía que su hija le contaba, y eso yo lo vi también, lo he visto, pero dice que estaban en educación física, entonces la niña va con el profesor y le dice, maestro, es que ellos están molestando a mi compañero autista. Y el maestro simplemente le dijo, a mí no me pagan para resolver estos problemas. ay, no. Entonces dice que su hija llegó y le dijo, mamá, y ella fue a la oficina y habló y les dijo, oigan, ¿qué pasó? No, pues es que quién sabe qué. Entonces su hija le comentaba que los niños detectaron cuáles eran los detonantes y a propósito lo hacían explotar. A propósito hacían lo que al niño lo desregulaba y disfrutaban viéndolo en plena crisis llorando, inclusive hablando de desvivirse y los niños riéndose. No podemos hacer esto, no podemos permitir, o sea, qué triste que mi hijo, voy a hablar en primera persona, que mi hijo vaya a hacerle la vida imposible a alguien más.
No es justo, ni que un niño neurotípico se lo haga, pero tampoco que un niño autista le haga eso a un niño neurotípico, porque están las dos partes. Si como papás no entrenamos, no los llevamos a terapia, no les enseñamos límites, claro que se convierten en un problema para la escuela. Entonces, como papás en ambos, neurotípicos, neurodiversos, tenemos que tomar la responsabilidad de decir, ¿qué hijo estoy mandando a la escuela? ¿Qué tan responsable estoy siendo? ¿Qué valores le estoy enseñando? Estoy hablando de inclusión y de vez en cuando darse una vueltecita de sorpresa, agarrar un día de voluntariado y ver, observar a nuestros hijos. Y si detectamos que mi hijo es el problema, atenderlo, porque no es justo. Una de las cosas por las que a mí siempre me gusta abogar, y se los digo a las maestras, es, yo siempre voy a abogar por mi hijo y siempre lo voy a defender. Pero así como me preocupa mi hijo, me preocupan sus compañeros, me preocupan sus maestras y me preocupan sus monitoras. Yo quiero que todos estén bien. Y si en algún momento mi hijo no está haciendo lo correcto, háganmelo saber. Yo tengo un equipo terapéutico en el cual me voy a respaldar y vamos a trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque entiendo, porque veo los dos lados, tanto las agresiones a los niños neurotípicos, las agresiones a los niños neurodiversos, el bullying. O sea, nuestros niños autistas son tan vulnerables al bullying. ¿Por qué? Porque hay una afectación que se llama teoría de la mente, en la cual los niños no entienden el doble sentido. Entonces, ¿sabes? De ahí se aprovechan. Y te lo digo porque a mi hijo le pasó. Llegaron unos niñitos, se dieron cuenta, son súper listos estos niños, se dieron cuenta que él era diferente, se dieron cuenta que él era autista, entonces lo agarraron como su conejillo de indias, de que te vamos a enseñar a decir palabras chistosas. Le enseñaron groserías que en mi vida había escuchado en inglés y en español, cosas que yo hoy en día no sé ni qué significan, y mi hijo recibió reportes, mi hijo fue enviado a la oficina, mi hijo se volvió el problemático. Pero como le decía a la directora en ese momento, si tú me dices, porque me escribía las palabras porque no las podía decir verbalmente, le digo, es que ni siquiera sé qué significa esto, en mi casa solo se habla español, entonces tú me estás poniendo una palabra que en mi vida había visto, no me puedes culpar de que yo le enseñé o yo le permito. Entonces, investigando, porque mi hijo, aunque es verbal, le cuesta expresar lo que pasa o contarte, o sea, él habla, se comunica, pero le cuesta muchísimo contarte o explicarte una situación. Y el doble sentido no te lo entiende. Tienes que ser muy literal. Si tú le dices que ese árbol es negro, en doble sentido, él lo va a voltear a decir, no, es verde. Pero tú le, no es negro. Él se bloquea. Claro, O sea, todo es ya hubo un figurado, cortocircuito ¿no? ahí. Ya, y a eso se llama teoría de la mente. Entonces, estos niños, abusando de su ingenuidad, de su falta de comprensión en ese sentido, lo convirtieron en un niño que no era y lo metieron en muchos problemas. Y hasta la fecha te puedo decir que sigo trabajando tanto en la casa como en terapia, el modificar ese lenguaje. ¿Por qué? Porque si algo tiene la mayoría de los niños autistas es que se graban perfectamente las cosas. Y en el caso de mi hijo no tiene ecolalias, que son repeticiones. Pero quienes tienen ecolalias, hay niños que les han enseñado a decir palabras de partes del cuerpo y disfrutan escuchando cómo el niño lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Y se burlan de ellos. Entonces, ¿qué niños estamos enviando a la escuela? ¿Nuestros hijos son los que están causando esto? Sería lamentable. Ahora, qué importante que vayan los papás a ver quiénes son sus hijos y aceptarlo y corregirlo desde el amor, porque al final de cuentas son niños y depende mucho de nosotros los adultos en lo que ellos se conviertan, pero eso es lo que está pasando y ojalá que esto sirva para que hagamos conciencia y no veamos siempre a nuestros niños como autizados como la víctima. No, también tengo mi responsabilidad o decir, yo puedo decir, pues yo no le enseñé y ni modo. Y, ¿sabes? Como echarle la culpa, no, yo tomé acción y sigo trabajando. Pero ¿y la otra parte? ¿Los otros papás habrán hecho algo? ¿Habrá cambiado la actitud de estos niños? ¿Habrán tenido consecuencias respecto a lo que hicieron? ¿Alguien se sentó a hablar con ellos y decirles que eso que hicieron estuvo mal? Esa parte no la sé porque tú conoces cómo es este sistema y la privacidad. Entonces, ¿cómo te ponen ese bloque, no? De que tú no puedes hablar con los papás ni siquiera voltearlos a ver porque ya te metes en una demanda grandísima. Pero esa es la situación que se vive y ojalá que esta experiencia que les acabo de compartir nos lleve a la reflexión. ¿Qué niños estamos mandando a la escuela? Me encanta lo que dices y sobre todo porque
es mucho el énfasis en la importancia de la formación como papá, aún tengas un hijo neurodivergente o no. Es bien importante nuestra formación en el sentido socioemocional como personas y de nuestros hijos y enseñarle eso a nuestros hijos, porque en este sentido socioemocional viene mucho lo que es la empatía, viene mucho lo que es la inclusión y viene mucho lo que es la responsabilidad social. Y Sí, son valores, yo creo, únicos para poder convivir y para poder vivir en este mundo, sobre todo ya hoy en día en el que ya hay tanta diversidad, ya, o sea, vivimos con personas de diferentes culturas, de diferentes preferencias sexuales, o sea, de diferentes divergencias, o sea, ya es necesario que nos pongamos al día y nos formemos en todo lo que es esto de la diversidad y de todo esto de la educación socioemocional y poder pasárselo a nuestros hijos, porque es el mundo en el que también ellos están creciendo y cuando sean adultos, pues les va a seguir tocando, ¿no? sí. Y Ujú, son las personas con las que van a estar en el ámbito laboral, ujú. porque muchos autistas sin diagnóstico están pasando lo mismo en el ambiente laboral. Compañeros que disfrutan haciéndolos pasar momentos terribles. ¿Por qué? Porque en nuestra época no se nos enseñó eso, no existía la palabra, ni siquiera la escuchamos. Pero te puedo asegurar que muchos de nosotros estamos conviviendo con un autista sin diagnóstico y que seguramente lo ha pasado súper mal y solamente en silencio. ¿Por qué? Porque así aprendió. Pero eso es muy triste. Fíjate que es una de las cosas que más me llamó la atención de este podcast que te digo que estaba escuchando ayer, que esta persona estaba diciendo que un, es un lugar muy solitario en donde ellos se encuentran. Dice que ella se sentía muy sola porque se sentía muy diferente, que era como si, imagínate, bueno, ya lo hizo como, hizo la comparación de que si todo, como si el mundo fuera un sistema Microsoft y tú llegaras siendo un iPhone. Entonces, que todo el mundo va como con la misma sintonía y tú llegas y eres diferente y todo te funciona diferente y entonces no encajas en el mundo. Y ella no sabía por qué. Ella solamente sabía que era diferente y no encontraba a nadie con quien empatizar, ¿no? Hasta que ya cuando fue adulta, fue a raíz creo que de uno de sus compañeros que ella empezó a como compartirle cosas, o sea, como de sentimientos y de cómo se sentía, o sea, y no sentimientos así como profundos, simplemente es que esto me abruma o esto me cansa o esto así, y le dijo, esta persona tenía un poco de conocimiento del espectro autista y también ahí no resalta como la importancia de también, o sea, a pesar de que no sea nuestro tema, también pues la información, digo, nunca está de más, ¿no? Y le dijo, oye, ya te fuiste a checar por esto porque pues algunos de los síntomas o datos que das, o sea, como que o sea, se parecen un poco. Pues fue, ella se hizo el examen y resultó que sí. Y entonces dijo, bueno, yo viví 30 años de mi vida siendo autista y sin saberlo, pero a la hora de saberlo, dice que se le abrió un panorama en el que dijo, ahora entiendo tantas cosas. Y eso lo puso al servicio de la comunidad, que me pareció maravilloso, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas gracias, Lisa, pues toda esta información que traes. Gracias por sobre todo eso, por invitar a la empatía y por ponerlo en la realidad, lo que es, ¿no? Tanto si estás escuchando y tienes hijos con autismo o piensas que puedas tener un hijo con autismo, como si estás escuchando y no tienes hijos con autismo, pero convives con hijos con autismo, o aunque no, tú nunca sabes si te va a pasar, ¿no? Este, diste información bien importante para tener en cuenta y para saber. Em, antes de terminar el episodio, me gustaría preguntarte si tuvieras algún mensaje final para las familias, a lo mejor los profesionales que estén escuchando esto, ¿cuál serían? Que investiguemos más sobre en qué se destinan los recursos de nuestros estados. Actualmente en Oregón estamos pasando una crisis de maestros. Se recortó el presupuesto. Muchos maravillosos maestros se quedaron sin empleo. Entonces, aunque no es un tema de política, pero sí tenemos que ver a quién elegimos, por quién votamos y en qué se están destinando los recursos. ¿Por qué? Porque imagínate, con menos maestros en las escuelas, ante este desafío, no solamente lo van a pasar mal nuestros niños autistas, sino todos los niños. ¿Por qué? Porque cuando un autista está desregulado, todos a su alrededor lo pasan mal, Ujú, especialmente la persona autista, sí, pero también el maestro.
que no sabemos sus problemas, que no sabemos sus cargas. También nuestros niños que son altamente sensibles, que aunque no están dentro del espectro, pero son altamente sensibles emocionalmente, y el ver a un niño desregulado puede ser doloroso también para ellos. Entonces, ¿por qué exponer a los niños en ambientes o en salones tan llenos de niños cuando podemos adaptar espacios sí de inclusión y que se destinen recursos para atenderlos y que tengan al personal capacitado en lugar de ponerle etiqueta de inclusión y solamente lo metemos en un salón sobresaturado, sobreestimulado, sobrecargado sensorialmente, donde lo pasan mal todos, maestros, estudiantes y personas con autismo? Entonces, no me parece justo y ojalá que estemos más conscientes de esta parte que también es nuestra responsabilidad como ciudadanos, decir, oye, si ya estoy eligiendo a mis representantes del Congreso, pues tengo que ver cuáles son sus propuestas, en qué van a destinar los recursos. Ok, no, entonces escribir cartas a los congresistas, decir, oigan, aquí se ocupa, aquí necesitamos, y qué mejor que haciéndonos escuchar en medios digitales, escribiendo a los congresistas o haciendo algo o documentándonos en este sentido de saber qué es lo que está pasando, porque esto nos incluye a todos. Que tus hijos estén con niños en la neurodiversidad que no están siendo bien atendidos, no es bueno. Así como tampoco es bueno que mi hijo, que es neurodiverso, esté en un salón sobrecargado de niños que no le beneficia a él y que tampoco tienen ni las personas capacitadas en espectro autista, y quiero ser muy clara en eso, porque están muy capacitadas en el área educativa, son muy buenos profesionales, muy buenos docentes, personas sumamente maravillosas, de buenos sentimientos, de buen corazón, pero que les falta esta parte de capacitación. Entonces, ¿por qué también no abogar porque los maestros reciban recursos para capacitarse? Quien no quiera que no lo haga, está bien, no tienen que hacerlo, pero quien sí quiera que tenga la disponibilidad de estos recursos, y eso lo vamos a lograr entre todos, no solamente nosotros los papás de niños autistas, sino todos. ¿Por qué? Porque de la buena calidad del docente depende la calidad educativa de nuestros hijos. Entonces, aboguemos por nuestros maestros, aboguemos por nuestros recursos y a la vez abogamos por nuestros hijos, estén o no estén dentro del espectro. Importantísimo. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias por toda esta sabiduría que compartes y que traes a este espacio. Em, Les voy a dejar en las notas del episodio tanto tu proyecto, Elisa, ahorita me pasas los datos para que yo lo deje ahí, porque es importante saberlo si convivimos con niños autistas. Si eres profesor, si estás en el ámbito educativo y tienes esta oportunidad de ir y mirar los videos, nunca está de más, sobre todo si estás conviviendo con niños autistas, puedes encontrar herramientas que te pueden ayudar a ti y ayudar a los niños. Entonces, ahí se los voy a dejar. También les voy a pedir que compartan este episodio con sus amigos. Si ustedes conocen a alguien que le pueda servir esta información, por favor, compártanla. Nuestro objetivo es que esta información llegue a muchos lados para que haya más gente que tenga este conocimiento. Entonces, te voy a pedir que no te toma mucho tiempo ponerle el botón de compartir y compartírselo a tus amigos, a tus amigos, a tus profesores, colegas, para que más gente pues pueda tener esta información a la mano. Y Elisa, una vez más, muchísimas gracias por hacerte el tiempo y estar aquí con nosotros compartiendo todo tu conocimiento. Muchas gracias, un gusto y un privilegio poder acompañarlas y compartir esto que se ha vuelto mi misión de vida, que es abogar por los niños autistas y también por nuestros niños en las escuelas. Muchísimas gracias. Pues sin más, los dejamos y nos escuchamos a la próxima. Que tengan buen día.